Bueno, yo estoy claramente en contra de este tipo de negociación, porque entrar en negociar con el FMI es reconocer los acuerdos con el FMI cuando había que tomar un acto soberano unilateral al inicio del mandato del nuevo gobierno para decir esos acuerdos firmados por Mauricio Macri y gobiernos anteriores no nos obligan a nada porque no los reconocemos, porque son acuerdos irrespetuosos del pueblo de Argentina, son acuerdos odiosos porque se conforman con la definición de la deuda odiosa, es decir, contratos implicando contratar una deuda que va en contra del interés del pueblo y los prestamistas sabiendo que iba a ser en contra del interés de la nación y del pueblo. Y el FMI lo sabía perfectamente, era un acto hostil de parte del FMI de complicidad con el gobierno Macri. Entonces, estoy en contra de negociar en estas condiciones. Había que desconocer primero los acuerdos, después se puede hablar. Siempre en una guerra se habla con el enemigo, pero primero hay que desconocer o decir que son inválidos los acuerdos. Y entonces es un primer problema y es más amplio porque claro, hay un sector de exgobiernos progresistas o llamados progresistas y keynesianos como Joseph Stiglitz que llaman a los gobiernos a pedir más créditos del FMI en términos de SDR, de derechos especiales de tiraje, y estoy en contra también porque son créditos del FMI, no es una ayuda del FMI, son créditos, hay que reembolsarlo con una tasa de interés y hay condiciones, siempre hay condiciones de parte del FMI. Entonces, estoy también en contra de los y las que están pidiendo más crédito al FMI. Y estoy también para denunciar totalmente la supuesta anulación de deuda de parte del FMI respecto a 20 países más pobres. Es mentira, no hay ninguna anulación. Se anunció algo hace un mes, pero en realidad estos países seguirán pagando al FMI. Lo que va a pasar es que los socios más ricos del FMI pueden abonar a un fondo especial de supuesta ayuda a los países pobres, en el cual los países pobres van a tomar el dinero para reembolsar al FMI lo que deben al FMI. Entonces no hay ningún regalo a estos países pobres. Ese dinero de este fondo tendría que ir hacia las necesidades básicas de la población de estos países y no en forma de reembolso al FMI. Además, los países que ya estaban en default con el FMI o con atrasos con el FMI, el Banco Mundial, no tienen derecho a esa ayuda por parte de los países ricos. Así que es una pura estafa, se mantiene todo el mismo sistema de dominación de deuda a través del FMI. Y claro, con los acreedores privados hay que darle muy duro, porque ellos fueron cómplices también, compraron bonos, el bono a 100 años, a una tasa de un poco menos de 8% de interés, cuando los mismos bancos que compraron esos bonos se financian con la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo
a una tasa casi de 0% en esa época. Entonces también esos acreedores privados no tienen derecho al reembolso. Hay que hacer una discriminación entre tenedor de bonos. Si hay pequeños tenedores de bonos, ellos pueden identificarse, contactar el consulado, por ejemplo, de Argentina en su país y hacer una solicitación de compensación. Pero con los demás, los grandes, hay que anular totalmente, repudiar el valor de esos bonos a 100%. Te hago una pregunta más. Pareciera acá, al menos visto desde Argentina, que es un problema particular del país, pero entiendo que hay un problema más general del capitalismo mundial, de un sobreendeudamiento no solo de los países, sino también de las corporaciones. Te quería preguntar que nos digas brevemente cómo es esa situación y al mismo tiempo que hay planteos de países africanos, de Medio Oriente, reclamando la suspensión de los pagos. Claro, lo que está ocurriendo es que hay una toma de conciencia a nivel mundial que esa deuda nuevamente es impagable. Hay varios aspectos. Al nivel de la conciencia popular, hay en varias regiones, como por ejemplo en la región árabe de África del Norte, una radicalización. Y se acaba de firmar un llamado para el repudio de la deuda y abrogar los acuerdos de partenariado económico entre la Unión Europea y esos países, de parte de los movimientos sociales de la región árabe, es una exigencia a sus gobiernos, y también repudiar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Entonces, hay una radicalización por ejemplo, de estos movimientos sociales que hasta ahora planteaba más bien cuestiones democráticas, derechos democráticos respecto de la democracia formal, proceso constituyente, etcétera. Ahora hay exigencia de repudio de la deuda y abrogación o repudios de tratados internacionales a nivel del comercio y de inversiones. Pero también se ve en América Latina que organizaciones como la CONAIE del Ecuador, que organizó la rebelión en septiembre, octubre del año pasado, la rebelión victoriosa contra el gobierno de Lenín Moreno y el plan del FMI, la CONAIE y otras organizaciones, incluso muchas organizaciones populares argentinas, apoyan también la exigencia del repudio de las deudas. Y en Europa, mira, ustedes en Argentina tienen un problema con una deuda que llega a un poco más de 60% del Producto Bruto Interno. Grecia llega a 200%. Mi país, Bélgica, Francia, también va a llegar a 120% del ratio deuda soberana con PBI. Y Portugal y España Portugal e Italia van a llegar a 140% al final del año. Entonces, imagínate, en Europa el tema también del impago de la deuda, de la auditoría de la deuda, del aspecto odioso de la deuda, es un tema caliente. Y varios movimientos se están juntando para colocar ese tema como un tema central. Bueno, sobre la otra parte de la pregunta, es que no solamente hay deudas públicas impagables y están en aumentación de manera tremenda porque todos los gobiernos rescatan a las grandes empresas, el Banco Central y el gobierno de Alemania ofrece
como 1 millón de euros. Entonces, más de 1 trillón de dólares a sus propias empresas. Y más allá de esto, hubo otro trillón de parte de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, y cada gobierno están contratando nuevas deudas para hacer regalos a las grandes empresas como Renault, como Airbus y otros más grandes empresas y bancos. Eso aumenta la deuda y se va, mientras aumentan las deudas soberanas, se va a perdonar deudas a grandes empresas, porque esas grandes empresas privadas, industriales o comerciales o del turismo o de aviación, se endeudaron muchísimo y ahora se va a socializar sus pérdidas. Otras veces, lo que ocurrió en América Latina, en el Chile de Pinochet en los 80, en Argentina en los 80, 90, y, se hizo también en el Ecuador final de los 90, en México en 94, 95, y se hizo en Europa a partir del 2008 y 2010, y ahora se está repitiendo, pero con deudas que están siempre aumentando. Así que el tema de las deudas de las grandes empresas es un tema central. Y termino, las deudas de las clases populares, porque, claro, con la pérdida de ingreso, con el paro que hay y que es inmenso y va a durar, aumentan las deudas de las familias de las clases populares, deuda para consumo, deuda hipotecaria, incapacidad de pagar el alquiler, incapacidad de pagar el costo de la salud o de la educación. Entonces, tanto las deudas soberanas públicas como las deudas de las grandes empresas privadas, como las deudas de las familias, de las clases populares, se convierten en un tema central sobre el cual hay que adoptar propuestas radicales en caso de las públicas soberanas y de las familias de las clases populares, impago y anulación de deuda, y en el caso de las empresas, las grandes empresas privadas, hay que negarse a socializar sus pérdidas y hay que expropiar a los grandes accionistas de esas grandes empresas y transformar en empresas públicas sus empresas. Bueno, Eric, muchas gracias en esta comunicación a la distancia. Evidentemente el capitalismo nos pone ante un callejón sin salida, o ganan ellos o se impone una salida anticapitalista, y tu opinión aporta mucho a pensar esta segunda alternativa. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias.